Hola, buenos días, ¿qué tal? Nuevamente por acá con una reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón. En este caso voy a continuar la prédica anterior, Olvida y Alabanza, porque cuando terminé, cuando cerré el video, sí, oré para dar gracias al Señor por la palabra que me había dado, por las palabras con que me había usado para explicar la palabra que Él había puesto en mi corazón. Y me hacía sentir que había más, que faltaba todavía algo. Entonces orando, ¿sí? El Señor me muestra que el enfoque que yo le había dado a Olvida y Alabanza era para el hermano nuevo, ¿tá? Que olvide todo lo pasado, todo lo que pasó, ¿tá? Y acepte al Señor y avance. Y para el hermano que por X motivo, ¿tá? Se había alejado, ¿sí? Por un enojo, una discusión, lo que sea, ¿sí? Entonces, que olvide todo eso y que se mueva a reconciliar con en el camino del Señor, ¿sí? Pero, como les dije, me hacía, me hacía sentir que faltaba algo más. Y ese algo más era para los hermanos también que están en el camino, ¿sí? Para aquellos hermanos que tienen 5, 10, 15, 20 años en el camino del Señor, que tienen un título de pastor, de evangelista, de predicador, para aquellos que hace un rato que están, ¿no? Y bueno, en ese momento los versículos que habíamos tomado eran Isaías 43, 18, 19, que lo voy a leer. ¿Tá? Dice Isaías 43, 18, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo que ya está sucediendo. ¿No se han dado cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Sí? Y también había citado en ese momento 2 Corintios, de menos uno que lo tengo marcado, se había citado 2 Corintios 5, 17 y 18. ¿Sí? Que no lo había leído en ese momento, pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo para que hagamos las cosas en orden como el Señor puso en mi corazón. ¿Sí? Entonces, Isaías 17, 5, 10, perdón, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? O sea, el Señor acá también nos confirma que ya ha llegado lo nuevo, ¿sí? Y como les decía al principio, orando, me hacía sentir el Señor que faltaba el enfoque para el hermano que ya está adentro del camino del Señor. También muchas veces para los hermanos que hace rato que están, muchas veces para los hermanos que están enfrente a una congregación, que el Señor los puso enfrente a un grupo de ovejas de Él para que las cuide, ¿no? Entonces, ese hermano, ese pastor, ese diácono, ese copastor, ese evangelista, ese predicador, tiene una forma de hacer las cosas en el Señor que el Señor le fue mostrando a medida de que fue creciendo y le salen bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene el respaldo del Espíritu Santo, porque tenía el respaldo del Señor y entonces le iban saliendo bien. ¿Sí? Y así, 1 año, 2 años, 10 años, 5 años, 10 años. Y eso se fue convirtiendo en una rutina doctrinaria. Una rutina de doctrina. ¿Sí? El día menos pensado aparece un hermano, también usado por Dios, administrado por el Espíritu Santo, y viene y le comenta al pastor, pastor, tal cosa la tendríamos que hacer de otra forma, sentir del Espíritu Santo. Como va en contra a lo que el pastor hasta ese momento venía ministrando, lo considera, lo puede llegar a considerar, y esto en el 90% de los casos, por eso hay tantas iglesias evangélicas, o sea, por eso de repente en 2 o 3 cuadras hay 10 iglesias evangélicas por considerar
a un hermano rebelde o por considerar a un hermano que va en contra a lo que el pastor está dirigiendo hasta ese momento. ¿Sí? Entonces, como dije, ¿sí? Entonces empieza la discusión, empieza la pelea y se lo considera rebelde. En el punto más malo, llega tan alta la pelea que, bueno, ese hermano se enoja, se va de la iglesia y va a la vereda enfrente y se pone otra iglesia, está predicando una misma doctrina evangélica, ¿sí? Pero con eso que el Señor le mostró. Entonces cada uno va llevando su forma de doctrina, ¿sí? Pero eso en los extremos malos. En el extremo no tan malo, ¿sí? El hermano le dice, como les decía recién, le dice al pastor, tendríamos que hacer la cosa así. Bueno, el pastor dice, no, así no, porque no es la forma de mi visión, va en contra de mi visión y a mí me funciona así. Así que sujétate y sigue, ¿no? O con más amor, no tan así, tan duro, ¿sí? Y el hermano sigue orando y el Espíritu sigue marcando que las cosas tienen que cambiar. Entonces, en sujeción se mantiene, pero va hablando con el pastor. Entonces, eso va generando, ¿ya? Un movimiento entre el pastor y el hermano, como de enojo, como de descontento, ¿sí? Porque el hermano está rebelde. Y yo cuando escucho la palabra rebelde, rebeldía, o cuando escucho que no se sujeta a la doctrina, ¿tá? No sé por qué, tiene mucho que ver, la lógica, lo asocio con revolución, ¿sí? ¿Por qué lo asocio con revolución? Si yo me remito a situaciones viejas de cada país, allá por el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, donde se fueron haciendo los grandes países que hoy conocemos, ¿tá? Había un movimiento político que iba en contra a la política que se estaba dando en ese momento, ¿sí? Y se los consideraba acá como rebeldes. Y esos rebeldes fueron los que fueron haciendo una revolución. Ejemplos, ¿tá? Como empezaron los rebeldes criollos acá, y terminó en la Revolución de Mayo, cambiando toda una forma política por otra situación supuestamente para ellos mejor en ese momento, ¿no? Pero bueno, y si yo voy literalmente a lo que significa la palabra revolución, revolución es un hecho, un cambio fundamental y radical de situaciones, ¿sí? O sea, algo que hay que cambiar. Hasta ahora sí, esto funcionó bien, pero esto hay que cambiarlo, ¿sí? Y cuando hablo de revolución, ¿sí? También hablo del Señor. ¿Por qué cuando hablo de revolución también hablo del Señor? ¿Ya? Jesús fue un revolucionario. Si vamos al caso, Jesús vino acá, ¿sí?, a cambiar la forma de pensar de la gente. Déjenme un segundo, porque los tengo marcados. En Mateo 5 y 17, ¿sí?, dice el cumplimiento, los versículos dice el cumplimiento de la ley. En Mateo 5:17 habla Jesús diciendo: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimientos. ¿Sí? Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. O sea, el Señor vino a la tierra, vino a nosotros, Dios se hizo carne y vino a nosotros para hacernos cambiar la forma de pensar, no la ley. En Mateo 5:17 él dice muy claro, él no vino a invalidar la ley, ni las profecías, él vino a hacer cumplirla, llevando a su propósito original, que era cambiar la forma de pensar de la gente.
y cambiar la forma de pensar de la gente. Lo revolucionario del Señor era, hasta ese momento, ¿ya?, los principales eran los ricos, los que no tenían tanto dinero eran los secundarios. Y él en muchas oportunidades dijo los últimos serán los primeros. Elevó a los pobres, a los niños y a las mujeres en esa época sobre las normas sociales, donde no solamente era el que tenía dinero, sino el hombre que tenía dinero, ¿tá?, la máxima potestad en ese momento, ¿sí? Él de repente, en ese momento, en los templos, ¿tá?, se comercializaba como en muchas alrededor de iglesias de iglesias muy famosas de por acá, ¿sí? Y él vino, ¿tá?, y bueno, y todo eso estaban manejados, ¿tá?, porque alguna financiación le llegaba a los grandes representantes de la doctrina en ese momento, ¿tá?, y él vino, ¿tá?, y un día se puso loco y los expulsó todos, ¿tá? Eso lo podemos ver en Juan 2:13, ¿sí? Después, otra de las leyes de los judíos era, los judíos llegaban el viernes a la nochecita y ya preparaban todo para el sábado no hacer nada. Y de repente pasa una situación donde el Señor les demuestra que no importa si es lunes, martes, miércoles o sábado, ¿tá?, si hay que obrar, hay que obrar, ¿sí? Por ejemplo, lo que habla en Marcos 2:27, déjenme un segundo que ya se los digo, ¿tá? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado, ¿sí? ¿Por qué venía esto? Porque había pasado que, si leo desde el 23, dice, un sábado al cruzarse Jesús, los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen eso lo que está prohibido hacer el sábado? Y él le contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pensaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era sumo sacerdote y comió los panes consagrados de Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y le dio también a sus compañeros. Entonces, el sábado se hizo para los hombres, y no el hombre para el sábado, como queriendo decir, es un día más. Si yo tengo que ayudar, si yo tengo que cuidar, ¿sí?, si yo tengo que hacer algo, el Señor lo voy a tener en mi corazón, no en un día especial. Bueno, y así muchas otras cosas, ¿no? Desafió la ley del talión. La ley del talión decía ojo por ojo, diente por diente, vamos a hacerlo así rápido, ¿sí? Pero él enseñó no solamente a amar al prójimo, sino también a amar a sus enemigos. Eso lo podemos ver en Mateo 5, del 38 al 48. Él fue considerado también un subversivo. ¿Por qué fue considerado también un subversivo? O sea, revolucionario y subversivo. ¿Por qué? Porque él comía con los pecadores, comía con los samaritanos, con los recaudadores de impuestos. Entonces, concreto, él no vino a cambiar una forma de gobierno, él no vino a cambiar las leyes, sino vino a cambiar el corazón humano, ¿sí? Y así como el Señor en su momento, cuando estaba con sus discípulos, vino e hizo cambios, así el Espíritu Santo, cuando nos deja el Espíritu Santo para que nos ministre, también el Espíritu Santo hizo un montón de cambios. Yo empecé en el camino del Señor alrededor de los años 90, más o menos alrededor de 94, 93, 94, ¿no? Y hasta ese momento, mi mamá era evangélica, ¿sí? Hasta ese momento, la alabanza eran los famosos coritos, ¿tá?
que eran muy formales, muy ornamentales. En algún momento, si encuentro alguno por YouTube, se los voy a poner para que vean, ¿sí? Para que escuchen. Y eran de mucha bendición, porque así empezó la doctrina protestante, ¿tá? En América, ¿tá? En Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en todos los lugares empezó con esa alabanza, que era bonito. Pero el Señor ministró alrededor de los años 80 a un pastor, ¿tá? Juan Carlos Alvarado, lo ministró con una forma de alabanza totalmente diferente, pero radicalmente diferente a los coritos, ¿sí? Era una forma que iba en contra de los signos tradicionales, ¿tá? Con un mayor ritmo, más instrumentos, más, como diríamos hoy, pop, ¿sí? Y en ese momento, ¿sí? Muchos pastores, muchísimos pastores, ¿sí? Muchísimas iglesias empezaron a levantarse en contra de esa renovación que traía el Espíritu. Esa renovación que traía el Espíritu Santo, ese avivamiento que traía el Espíritu Santo. Fue uno de los grandes avivamientos dentro de la iglesia evangélica, dentro de la doctrina evangélica, ¿sí? Y en ese momento, si recordamos las noticias dentro del ámbito evangélico, ¿tá? Música del demonio, música que no es de Cristo, que Dios no es de Dios, que no es alabanza, ¿sí? Pero pasaron los años, y no muchos, ¿tá? Porque más o menos Juan Carlos Alvarado habrá empezado en los años 80, y yo le digo que empecé a congregarme en la iglesia, acepté al Señor más o menos alrededor del 94, así que vamos a ponerle 14 años, o sea, no mucho, y ya todas las iglesias estaban alabando y adorando con los ritmos que había traído el Señor en ese avivamiento tan grande por medio de Juan Carlos Alvarado en la alabanza, ¿sí? Y muchos de esos pastores, ¿tá? Algunos que todavía siguen vivos, ¿tá? A que habían tildado de música endemoniada lo que hacía Juan Carlos Alvarado, terminó en su iglesia poniendo ese tipo de alabanza, ¿tá? Y tenemos así las alabanzas de pastores como Jesús Adrián Romero, como Marcos Witt, como Juan Carlos Alvarado. Tenemos toda esa gente, todos esos siervos de alabanza que el Señor empezó a levantar, y empezó a levantar todo el fuego, ¿sí? Y empezó a renovarse ese espíritu, ¿sí? Hoy en día, y acá viene el meollo, ¿tá? De por qué el Señor me hacía sentir que esto era para los hermanos viejos, ¿sí? Por eso avanza, olvida, ¿tá? Y renuévate. Hoy en día el Señor está usando otros ritmos. Y estoy escuchando exactamente lo mismo, ¿tá? Que música de reggaetón, música de rock metálico, música de correditos, música de hip hop, todo ese ambiente pop que decíamos, ¿tá? Que el Señor fue tocando los corazones de esos músicos y los fue convirtiendo, ¿tá? No convenciendo, ¿tá? El convencido y el convertido es harina para otro costal. O sea, también voy a hablar, en alguna otra predica voy a hablar del convencido y del convertido, ¿tá? Lo fue convirtiendo, ¿tá? Y los ritmos que ellos hacían los continuaron haciendo, ¿tá? Con alabanzas a Dios. Y bueno, están los pastores que dicen que eso es demoníaco, que eso es anticristiano, o es la manifestación del anticristo, pero lamentablemente, ¿tá? Y pido perdón a cada uno de los pastores que pueda llegarme a escuchar, el Señor está usando a esos siervos, ¿tá? A esos siervos
con sus ritmos musicales para llegar a la gente que escuchaba, ¿tá?, ese tipo de ritmo musical. Yo no voy a negar que originalmente el rock pesado, el hard, el rock alternativo, el heavy metal, sí fue muy endemoníaco, ¿sí? No lo voy a negar, porque sería muy hipócrita. Pero sí, ¿tá?, el reggaetón, ¿tá?, el reggaetón, ¿tá?, mucho abuso del cuerpo de la mujer, mucho sexo implícito, ¿tá?, el hip hop, ¿sí? Pero cuando el Señor fue tocando los corazones de esos compositores y los fue convirtiendo, y digo y remarco la palabra convirtiendo, ¿tá?, a Cristo, empezaron a hacer con esos ritmos alabanzas. Y así es como empezaron a llegar a gente que necesitaba, ¿tá?, llegarse porque estaban muy atados, porque estaban muy perdidos, y escuchaban esos ritmos. Y así como el Señor hizo otra renovación en la alabanza, y está haciendo esa renovación en la alabanza, ¿tá?, convirtiendo a mucha gente que escucha esos ritmos musicales, ¿tá? Y por eso, ¿tá?, por eso esto, o sea, si la alabanza originalmente, si vamos a los salmos, ¿sí?, si vamos tanto a los salmos o como si vamos tanto a los proverbios, ¿sí?, la alabanza originalmente fue música hecha para adorar y exaltar a Dios, ¿tá?, y exaltar los atributos y la gracia de Dios, ¿tá? Y ahora con un rock pesado, un rock metálico, un reggaetón, ¿tá?, se sigue haciendo eso, es alabanza. Que no compartan el gusto de esos ritmos musicales, por ejemplo, ¿sí? Yo estoy acostumbrado, ¿tá?, a Jesús Adrián Romero, a Marcos Witt, a ese tipo de ritmo, ¿sí? Estoy acostumbrado ¿cómo se llaman? Bueno, perdonen, se me fueron. Pero estoy acostumbrado a los ritmos que más se escuchan. Personalmente, las alabanzas en folclore, en ritmo de folclore, no me gustan por el ritmo, pero no dejan de ser alabanza y gloria a Dios por esas alabanzas. Personalmente, las alabanzas reggaetón o hip hop, no me llegan porque no me gusta el ritmo. Pero gloria a Dios por esas alabanzas, porque están alabando al Señor. Sí soy un poco más del rock, así que el otro día yo publiqué por ahí un tema de rock pesado muy, muy bueno, que después lo voy a volver a poner. Entonces, eso es lo puntual, ¿tá? No nos cerremos a la actualización, al avivamiento que está trayendo nuevamente el Señor, ¿sí? Por otro lado, o sea, escucho o sea, ahora con la música, ¿no?, que lo tratan, pero una mujer de repente que se tiñe el pelo o se pinta, ¿sí?, para verse más bonita, en algunas congregaciones está mal visto. Tenemos que renovarnos. O sea, si la mujer se pone una minifalda para mostrar más de lo que debe mostrar, o se pinta para seducir, no lo voy a discutir, está mal. Tenemos que, o sea, como pastores, tenemos, o como líderes, o como hijos de Dios, tenemos que llegarnos a decirle, mirá, está mal, pasa esto, pasa aquello, hacerle encontrarse con la realidad de una iglesia que profesa amor, una iglesia que profesa la gracia de Dios, una iglesia que predica todo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, que lo está predicando para hacérselo ver que llega a eso, y no excluirla, ¿sí? O sea, de seguir manifestándose en esa situación, de seguir manteniendo esa situación, sí, bueno, no quedaría otra.
Aparte, el Espíritu Santo va a hacer que se aparte solo. Un hombre, que de repente le agraden los hombres, ¿sí? No excluirlo. ¿Ya? Tenemos que llegar y presentarle a Cristo. Y que en su corazón, ¿ya?, acepte a Cristo, no discriminarlo porque le agradan más los hombres, entiende lo que estoy diciendo, ¿ya?, le agradan más los hombres que las mujeres, ¿sí? Y presentarle a Cristo y amarlo y bendecirlo, ¿ya?, para que él pueda llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque después el Espíritu Santo va a hacer que se revea esa situación. Yo no soy el Espíritu Santo, ¿tá? Yo no soy Dios. Yo soy un hijo de Dios, ¿sí?, que viene a hacer lo que Dios dijo que haga, ¿sí? En este avivamiento que Dios está trayendo, porque crean o no lo crean, yo lo estoy viviendo en la congregación que estoy yendo donde me congrego, ¿tá? Estoy viendo ese avivamiento, lo estoy sintiendo en la piel ese avivamiento, ¿sí? Estamos en la puerta de un gran avivamiento, como aquel avivamiento donde las iglesias tradicionales se pasaron a iglesias renovadas, ¿tá? Aquel avivamiento cuando salimos de los coros y pasamos al ritmo del avance y adoración de ahora. Bueno, el Señor está trayendo otro avivamiento muy, muy, muy grande. Entonces, yo te invito a que todas esas cosas puestas por el hombre, porque al fin y al cabo son puestas por el hombre, hasta que una mujer no se pinte, hasta que una mujer use pollera y no pantalones. ¿Saben ese tema? ¿Tá? Los hombres tampoco tendríamos que usar pantalones, porque si nos ponemos a ver bien la historia, ¿sí?, cuando el Señor hace la diferencia entre el hombre y la mujer, era por el tipo de túnica. Y las túnicas, ¿tá?, precisamente el que entiende, no eran pantalones. Es más, el pueblo israelita, el pueblo judío, ¿tá?, aborrecía los pantalones porque eran de sus enemigos, ¿tá? El pueblo judío, ¿tá?, no usó pantalones, hasta muy avanzado, y no vamos a ver ese punto, ¿sí? Pero originalmente, cuando en la época de Cristo, cuando los discípulos asientan estas palabras, estos testimonios, estos evangelios y todas las cartas paulinas, ¿tá?, el pueblo judío aborrecía los pantalones, ¿tá? Entonces, ¿por qué entonces el hombre usa pantalones y la mujer no puede usarlo? ¿tá? La diferencia se hacía en las túnicas, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo que hablé antes, ¿tá? Si la mujer se viste para ser agradable, ¿tá?, a la vista de un hombre, ¿sí? Porque, vamos a hablarlo así bien, hay un feeling, hay una atracción entre ellos, siempre encaminados dentro del amor de Cristo, dentro de la gracia de Cristo, es una cosa, ¿sí? Esa mujer va a ser gatada, va a usar un pantalón, pero no va a ser un pantalón como lo usan muchas mujeres, muchos vedettes, ¿tá?, que va ajustado hasta la garganta. No quiero ir en más detalles, ¿no? O sea, no está mal. Todas esas cosas son del hombre. Abramos nuestro corazón, renovémonos. Olvidemos todas esas cosas pasadas que no son de Dios. Dios hoy nos está diciendo muy claramente, ¿tá?, lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado, ya está acá. Y yo te invito a eso, hermano, ¿sí? Sin ánimo de ofender. El avivamiento está acá. Lo veo en muchas comunidades. Dejemos la doctrina del hombre. Dejemos la costumbre y la rutina del hombre. Dejemos la denominación de pentecostal, hermanos libres, bautista, no, somos iglesia de Cristo. Pastor, estás a cargo de una congregación que es de Cristo, no es tuya tampoco.
Estás cuidando las ovejas de Cristo. Entonces, lleva ese corazón de Cristo. Renová como Cristo vino, y como bien dije, y se renovó cada vez, vino a revolucionar todo. Renová dentro del camino de Cristo, dentro de la sana doctrina. Abrazá, amá. Aceptá que el Señor puede traer cambios. Y no estoy hablando a un determinado pastor, estoy hablando para todos aquellos que tienen un título. En todos aquellos que están dentro de la doctrina evangélica. Porque como hoy dije, ¿sí? Hubo momentos que había un pastor y un copastor y entre ellos hubo una pelea, entonces este siguió en la iglesia y siguió con su lineamiento y el otro se fue a la vereda de enfrente, se puso su iglesia y siguió con el lineamiento. Es dentro de la doctrina protestante, dentro de la doctrina evangélica, es la única religión, donde pasa eso. Donde por una discusión, me separo y me pongo otra iglesia. Y automáticamente, si uno era pastor, soy pastor. Y si no era si no era evangelista, soy evangelista. Y si no era profeta, soy profeta y sanador. Y todas esas cosas. Gloria a Dios, que uses los talentos que el Señor puso. Y usalos. No los dejes abajo del colchón. ¿Sí? Entonces, este avivamiento está, como les decía hoy, está ahí. Subámonos a este avivamiento, hermanos. Subámonos para darle gloria a Dios en este avivamiento y todo lo que el Señor tiene para nosotros. Dios ama a todos, sin importar género, sin importar raza, sin importar condición humana. Él solo quiere de nosotros. Él solo nos envía a nosotros a que presentemos a cada uno el Cristo vivo, el Cristo de amor, el Cristo renovado. Vuelvo a decir, Marcos 16, son palabras de Cristo. Marcos 16, 15 dice: y le dijo, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura, El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en sus manos serpiente. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que nos mandó el Señor. Una iglesia que no conoce la palabra, no puede crecer. Una iglesia que no conoce la palabra y no tiene su tiempo de oración, ya le dije, no voy a cantidad, sino voy a calidad. Y no tiene su tiempo de oración, no puede crecer. Una iglesia que no conoce la palabra, no tiene su tiempo de oración, no se renueva y no aplica el amor y la gracia que Jesucristo aplicó en nuestras vidas, por vos, por mí, por cada uno de nosotros, no puede crecer. Una iglesia sentada abajo del árbol, con el termo, con el mate, que no conoce la palabra, que no ora, que no se renueva y no sale a difundir la palabra, no se mueve a difundir la palabra, no va a crecer.
¿tá? Por eso, hermano, Dios te bendiga grandemente, ¿sí? Dios te use, te bendiga, Dios desate todas estas bendiciones y todo este avivamiento en tu corazón y en tu congregación, ¿sí? Y que te levante, pero abrí el corazón, te invito a abrir el corazón. Con esto cierro la palabra, ¿tá? Como siempre, los invito a que se sumen al canal, a que le den like, ¿tá? O me gusta, a que lo compartan. Así podemos crecer, ¿tá? Podemos llegar a más gente con la palabra de Dios, ¿tá? Con esto Dios los bendiga. Señor, yo en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a cada uno que escuche este video, Señor, a cada uno que escuche esta palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por el mensaje, Señor, que yo creo que has puesto en mi corazón para compartir, Señor. Bendigo, Señor, bendigo en el nombre poderoso y precioso de Jesús a cada uno, Señor, de aquel lado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, abre su corazón, Señor, a que no solamente sepamos la palabra, Señor, sino también la pongamos en obra, Señor. Señor, bien dice tu palabra, Señor, que la fe sin obra no es nada, Padre Celestial. Entonces, crezcamos, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor. Guíanos, Señor, y fortalécenos. Levántanos, Señor, como siervos tuyos, Señor. No importa el título, Señor. No importa si somos pastores, si somos, Señor, evangelistas, si somos predicadores, si somos sanadores, Padre Celestial, si somos profetas, no importa. Lo que importa, Señor, es que llevemos esa palabra, ese don y ese talento que tú nos has dado, llevemos a cada vida, Señor, que todavía no te conoce, que todavía no te acepta, Señor. Señor, yo en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, y bendigo, Señor, a cada hermano, sin querer haber puesto, Señor, contienda con nadie, porque en el amor de Cristo esta palabra yo la difundí tal cual tú me la diste, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te doy la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios lo bendiga. Hasta el próximo video. ¿Tá? Chao, chao.